Y bueno, queremos hoy detenernos en dos virtudes de la Virgen nomás que nos pueden ayudar. Hubo miles, pero vamos a resaltar dos. La docilidad y la fidelidad, que nos pueden ayudar para este tiempo que estamos viviendo. Ella fue dócil, no puso ni un reparo a todo lo que se le pidió, por más difícil que haya sido. Claro que tuvo momentos tristes, pero nunca cayó en la desesperanza. Todo tenía un sentido aunque no lo entendiera. Fíjense con la actualidad nuestra, ¿no? Sabía que todo iba a terminar bien. Y también fue fiel. Ella cuando dio su palabra fue consecuente. Nunca se retractó, nunca se arrepintió y siempre confió. Y al final tuvo su premio, que es lo que festejamos mañana. Es la reina de los cielos y de la tierra, coronada en ese día que hoy recordamos. ¿Por qué te contamos todo esto? Bueno, para que involucres a María en tu vida, pero no con un papel de reparto, a un costadito. Ponela como protagonista. Pedile que te dé docilidad y que te dé fidelidad, para que a pesar de todas las dificultades que estás pasando y que no entendés y que no comprendés, nunca pierdas ni la paz ni la mirada confiada y seas un vehículo de esperanza para todos los que te rodean. Porque algo te garantizamos, todo va a terminar bien. Y bueno, y ojalá de su mano vos y yo algún día también entremos en ese abrazo que no se acaba. Y todo va a terminar bien, Felipe, de acuerdo a la esperanza y a la voluntad de Dios, ¿no? Y a la acción nuestra también. Por eso, qué importante lo que vos decías y qué importante es, yo me pongo yo mismo, ¿no? Antes, habiendo sido un ignorante en relación al tema de la fe, los valores y sobre todo de la Virgen, ¿no? Recuerdo cuando mi madre de San Juan, yo estaba en Canal 9, Radio Rivadavia, y ella decía, tanto le rezo a la Virgencita por vos. Y yo no entendía lo que mi madre me quería decir hasta que finalmente lo entendí, ¿no? Un día con mucho dolor y mucho sufrimiento frente a la Virgen, la imagen de San Nicolás, la Virgen es una sola, pero bueno, frente a la imagen de San Nicolás es como que, bueno, ahí entendí lo que mi madre me decía y también los rezos de la abuelita Flora que seguramente han llegado, ella quería ser monja en su momento. Y bueno, y de alguna manera tal vez ese deseo, esa extensión, bueno, estamos en la comunicación hablando de estas cosas, ¿no? Habiendo despertado de grandote, pero también acá vas teniendo como una luz, un foco que te va guiando, sin evitar los problemas de la vida cotidiana, sin evitar un montón de cosas, pero como decía recién Felipe, con esa mirada serena, ¿no? Y bueno, habrían muchas cosas para decir, pero se me quedó muchísimo y ojalá a través del programa podamos ir desilvanando todo esto. Cayó en mis manos un video que yo lo he subido a mi página de Facebook, que la persona que quiera compartirlo lo puede hacer, de un historiador, Javier Paredes. Javier Paredes, escuchen este nombre. Es un historiador que además es mariólogo o quiere mucho a la Virgen, es un historiador mariano. Entonces él dice que la historia, que esto es historiable, o sea que el tema de la fe, porque él dice sí, no sé, lo que hace, digamos, la política, los sindicatos, lo social, está cronicado en la historia. ¿Por qué no esta parte religiosa y todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, las manifestaciones y las peregrinaciones y los testimonios y los milagros de la Virgen a tantos santuarios del mundo? Del mundo, del mundo. Y por otro lado, él dice, y prestemos atención a esto, porque ahí vamos a ver, me parece, el otro rol de la Virgen, más allá de lo más importante, lo que decía Felipe, ¿no? Que Dios nos la deja como madre. Él dice, si Jesucristo es el Señor de la historia, dice este historiador, Javier Paredes, no va a permitir que su mamá, que su madre, que es la Virgen, haga papelones, decía él, ¿no? Y por eso invito a que puedan escuchar y ver este video, porque la verdad que nos puede ayudar muchísimo. Entonces dice, la Virgen, desde la Revolución Francesa para acá, digamos, hasta antes de la Revolución Francesa, las apariciones son un 20% más o menos, muy pocas, Habla de la Virgen del Pilar, habla de la Virgen del Carmen, las apariciones de Pilar, después el Carmen también a un santo, donde instala el escapulario, y alguna otra aparición más, el 20%. Dice que después de la Revolución Francesa, o sea, cuando empieza ese combate contra la fe, los valores, la iglesia, y cuando empieza a entrar ahí eso que es en contra del orden natural y del creador, a partir de ahí se multiplican las apariciones de la Virgen con mensajes. Yo siempre subrayo, reitero, y esto lo aprendí alguna vez de Julián Ganzábal. Julián Ganzábal fue número 1 en tenis antes de Guillermo Vilas, para aquel que no lo conoce.
y él se convierte en San Nicolás, es decir, empieza a conocer a la Virgen en San Nicolás, porque aquí a 300 kilómetros de la capital estaba apareciendo la Virgen con mensajes, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser esto? Su vida era Saint-Tropez y otros lugares, viajando como todos los tenistas viajaban por el mundo, cuando de repente pum, se encuentra con María en San Nicolás. Y Julián decía siempre que, claro, los mensajes de la Virgen no son dogmas de fe. Cuando nosotros hicimos la consagración de la Argentina del 97 al 2000, nos costó muchísimo. En aquella época Bergoglio estaba como, se puso al frente de todo esto cuando tuvimos que charlar 2 horas con él y dijo, esto es de Dios, sigan adelante. Y cuando íbamos a cada lugar, a cada provincia, recuerdo Catamarca, algunas de las personas que iban con nosotros se desmayaban porque muchos obispos no entendían, incluso adentro de la iglesia, el rol de María, de la Virgen, ¿no? Creían que éramos no sé qué, porque juntábamos firmas para eso, ¿no? Para pedir que la Argentina se renueve la consagración, ¿no? Entonces, el tema de María es tan importante en sus apariciones y en sus mensajes, y ahí me quiero detener, en los mensajes, porque ella está hablando a la humanidad, y nos está diciendo, y ahora, y yo mismo lo voy a decir, cuando yo leía los mensajes de San Nicolás y del mundo y de la humanidad y cómo esta humanidad perdida, no entendía. Con esta pandemia vas tomando conciencia de ese mensaje de la Virgen, que es tan real, que es tan de una madre, que es tan encarnado. ¿Para qué? Para ese cambio de la humanidad y para vivir una vida más plena, obviamente siempre dirigida al mismo Dios, que es el mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, él decía eso, ¿no? Y el otro tema que quiero subrayar, lo que dice Paredes, es muy importante. ¿Por qué es importante? Y es tan importante esto hoy en lo político, porque claro, la Virgen es la que dice en Fátima, 1917, Revolución Bolchevique, cuando habla del tema del comunismo, cuando habla del tema de Rusia, que iba a expandir sus errores por el mundo. Es el comunismo, justamente. Es este comunismo disfrazado ahora, o este marxismo cultural, como el que se habla, ¿no? Que lo ha dicho Agustín Laje y demás, que bueno, las interpretaciones que se han hecho sobre este tema y este tiempo, y cuando vemos que los políticos argentinos y otros responden a ese orden mundial que está rozando con el marxismo o en contra de estos valores humanos y cristianos, ahí entendés el rol de María. Desde esa parte profética, desde esa parte de, que estamos protegidos por ella. Y vamos a un ejemplo, porque a ver, ustedes pueden decir, bueno, pero a ver, Rolando, vos les estás diciendo decir a la Virgen. No, miren, en el libro de la Ola Celeste 8a, el último capítulo, el 17, es 38. María dejó su marca. Habíamos dicho que en Luján, antes de la votación, cuando se creía que ya salía el aborto en la Argentina, en Luján se consagran, los obispos consagran o renuevan la consagración de la Argentina a la Virgen, y allí le imploramos públicamente que nos proteja del aborto. Y fíjense qué coincidencia. Ustedes dirán, bueno, es una coincidencia, mirá, la verdad que es una casualidad, porque finalmente fueron 38 los senadores que le dijeron sí a la vida y no al aborto, a esta ley que iban a aprobar, ¿se acuerdan? Bueno, 38 es la altura de la Virgen de Luján y 38 es la cinta de los húsares de Pueyrredón cuando lucharon por esta parte de nuestra patria. Fíjense que como que dejó, o sea, como que nos habla claramente. Y les digo como tantos otros testimonios. Bueno, ahora mismo, cuando cito a Javier Paredes, estoy escuchando el audio de Javier, del profesor de historia, y él hace referencia a la Virgen del Olvido en España. Y recuerdo que cuando estábamos en Radio Provincia, en la época de Eduardo Duhalde, donde se hace la consagración de la Argentina, y no digo nada político, porque en realidad durante esa gestión nos permitieron hacer la consagración de la patria a la Virgen, juntando firmas y hablando de todo esto. Cuando me tocó hacer una nota para un atentado que había habido en España, saludo a la persona, a la periodista que salía de ahí, ya voy terminando, chicos, porque había habido un atentado a la ETA, y le digo, se llamaba la periodista Olvido Macías. Le digo, Olvido, ¿por qué tu nombre? ¿Por qué tu nombre Olvido? Y dice, pues mira, porque la Virgen del Olvido, y ahí me empieza a hablar de la historia. Paredes, y yo los invito a que escuchen el testimonio de Paredes, Javier Paredes está en el Facebook mío, si no se los mando, él habla de la Virgen del Olvido. Claro, era la masonería que en España la pone en un rincón, porque claro, era tan explosiva la presencia de ella, y hay una monjita que le dice, pero María, mirá cómo está España, mirá lo que está pasando, era la masacre, era una cosa, se habían perdido vocaciones. Y la Virgen le dice, ustedes se han olvidado de mí, pero mi misericordia no se olvida de ustedes. Lo traduzco así, ¿no? Así que bueno, creo que historias para contar son muchísimas. Ojalá que
en este entrecruzamiento de cosas que les voy comentando, alguna le quede a alguien para decir, a ver, ¿cómo es la historia de la Virgen? ¿Cuánto puede tener que ver con mi vida? El rosario, que era para rezarlo. A ver, ¿a dónde me lleva María? ¿Cuál es el camino que me propone? La verdad que ojalá el homenaje pequeño es dar este testimonio de tantas y tantas historias de la Virgen que hay a lo largo de la historia, con Belgrano, con San Martín. Bueno, vamos a escuchar enseguida, cuando hable de San Martín, el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez Pérez, qué tenía adentro San Martín, qué tenía adentro Belgrano. Si no, o como alguna vez nos comentó, ¿se acuerdan? Aquel historiador con el que hablábamos, que nos decía, los próceres hicieron sacrificio porque miraban a ese Jesús en la cruz. Bueno, no